Bueno, nuevamente buenas noches, ¿cómo han estado? Ahí no hay nadie, buenas noches. Muchas ganas de ir a ver el partido, pues, que no tienen aliento hoy. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar algo que se llama la función sumar sí. Ya en una clase anterior habíamos trabajado una función similar, que era la función sí, ¿cierto? Que les gustó mucho, ¿cierto? Sí, eso sí. Hoy vamos a trabajar una prima hermana de ella, que se llama la función sumar sí. Funciona de una manera muy similar. ¿Qué es una manera muy similar? Que va a evaluar un rango de datos y si se cumple una condición va a realizar una operación. En este caso la operación que va a realizar es una suma, ¿cierto? La función sumar sí, entonces según esto nos permite evaluar si se cumple o no se cumple una condición y con base a eso realizar una suma de los datos que nosotros le digamos que sumen. Esta función está compuesta de tres partes, que son el rango, el criterio y el rango de suma. ¿El rango qué es? El rango es el conjunto de celdas donde está la información con la que yo voy a verificar si se cumple o no se cumple la condición. Por ejemplo, tengo un listado de trabajadores. Tengo a Juan, que este día hoy vendió tanto. Tengo a Pedro, tengo otro a Juan, que antier volvió y vendió tanto. Tengo a Mateo, después otra vez tengo a Juan, que la semana pasada también hizo una venta. Entonces yo quiero decirle a Excel que busque todas las ventas de Juan y me las sume, porque quiero saber cuánto fue lo que vendió Juan. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? El rango va a ser el listado donde están todos los trabajadores de todas las ventas que se han hecho. Ese va a ser el rango. Después tengo el criterio. ¿El criterio qué va a ser? El criterio va a ser la condición. ¿Cuál es la condición? ¿A quién yo quiero buscar y sumar? A Juan. Entonces el criterio es Juan. Ese va a ser el criterio, ¿cierto? Y después voy a tener el rango de suma. ¿Qué es el rango de suma? El rango de suma es lo que yo quiero sumar de Juan. ¿Qué quiero sumar de Juan? Las ventas, ¿cierto? Entonces ahí está. Rango, el listado. Criterio, lo que voy a buscar en ese listado. Y el rango de suma, lo que yo voy a sumar cuando encuentre a Juan, ¿cierto? Entonces son solamente esas tres partes. Todos debemos ya haber encontrado ahí en la carpeta de documentos y haber abierto un archivo. Los que no lo tenían ahí, los que lo están viendo desde la casa, lo tienen compartido en su carpeta de Google Drive. Y es el archivo número 11 que se llama función sumar sí, ¿cierto? Función sumar sí. Bueno, los que están acá en esos computadores, es muy probable que este archivo ya tenga algunas soluciones de otro estudiante de la tarde, en la mañana, que lo hayan guardado. Si es así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar. Acá en la parte amarilla, si tienen algo, lo vamos a seleccionar todo y presionamos suprimir para que lo borremos, por favor. Vamos a revisar en todos. Entonces, en la hoja sumar sí, en lo amarillo verifiquen si tienen algo y lo borramos. Sí, entonces lo seleccionan y suprimir para que se borre. Para que ahorita no nos interfiera con lo que vamos a hacer. Listo. Pasemos a la siguiente hoja. Sumar sí 2, verifiquen que esté vacío. Si tiene algo ahí lo borran con suprimir. En SS3 también, seleccionan y borran. En SS4. SS5 y en la de concatenar acá, en esta solamente van a borrar donde dice nombre completo, acá, listo. Esto si lo tienen pues ahí lleno, si ya lo tienen así vacío pues no borran nada, ¿cierto? Entonces nos vamos a la hoja 1, a sumar puntos sí. Bueno, en esta hoja 1 vamos a comprender mejor lo que acabamos de escribir. Según lo que ustedes escribieron ahorita, habían dos cosas que eran obligatorias y una que era opcional, ¿cierto? ¿Cuáles dos son obligatorias? El rango y el criterio, ¿cierto? Esos son obligatorios. El que es opcional es el rango de suma. El rango de suma es opcional porque si no lo ponemos, ¿el qué va a sumar? Va a sumar lo que nosotros hayamos puesto en el primer rango, siempre y cuando sean números, ¿cierto? Si son números, los va a sumar. No necesito poner este de nuevo, pero si son textos, ¿será que va a sumar textos? No, obviamente no, ¿cierto? En ese caso,
sí necesito decirle entonces cuál sería el rango de suma y que sean valores numéricos. Entonces, en este primer ejercicio vamos a encontrarnos de que no vamos a necesitar usar las tres cosas, solamente las dos primeras, pero los de ahorita sí vamos a necesitar las tres. Entonces hay casos en que no necesitamos las tres, como en este caso. Aquí que nos están diciendo, tenemos una tablita que dice ventas del primer trimestre, tenemos aquí unos empleados, lo que vendieron en enero, en febrero y en marzo. Y acá en la parte de abajo nos están preguntando algo. Lo primero, me preguntan el total de ventas de enero que sean mayores a 10. ¿Cuánto es el total de ventas de enero que sean mayores a 10? Aquí tenemos una que son 18, esto es mayor que 10, ¿cierto? Y tenemos una de 11. ¿Cuánto sumaría eso? 29, ¿cierto? Le vamos a decir es el que busque esas ventas que sean mayores que 10 y que las sume. Solamente él va a sumar lo que sea mayor que 10. Lo que sea menor que 10 no lo va a sumar. Entonces para eso vamos a utilizar entonces la función igual sumar.si. Igual sumar.si. ¿Listo? Igual sumar.si. Cuando activamos la función, ahí la seleccioné, ya nos está pidiendo, nos está mostrando acá los argumentos de esa función. Estamos comprobando acá de que sí son tres, ¿cierto? ¿Cuáles tres? Rango y rango suma. Según lo que escribimos ahorita, el rango, ¿qué es lo que era? El conjunto de celdas donde vamos a buscar lo que necesitamos buscar, ¿cierto? En este caso, ¿a quién necesitamos buscar? Ventas de enero. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Todas las ventas de enero. No necesitamos seleccionar en este caso el nombre del mes, solamente los números. Entonces, vamos a seleccionar todas las ventas de enero, o sea, desde B10 hasta B13. ¿Listo? Punto y coma. Cuando ponemos punto y coma, pasamos al siguiente argumento de la función. ¿Cuál es? El criterio, ¿cierto? La condición. ¿Y cuál es la condición, Marinela? Mayor que 10. Entonces ahí vamos a poner la condición. Como vamos a utilizar un operador que no es un número, es un operador, tenemos que ponerlo dentro de ¿qué? Dentro de comillas. Dentro de comillas. Entonces, comillas mayor que 10. Recordemos que los números no necesitan estar dentro de comillas, pero los operadores, los textos, sí tienen que tener comillas. Listo, ya, eso es todo. ¿Qué le dijimos? Que va a buscar en esas ventas de enero las que sean mayores que 10. ¿Y qué va a hacer? Las va a sumar. Ya, enter. ¿Cuánto nos dio? ¿Y cuánto nos había dado nosotros ahorita? 29, ¿cierto? Muy bien. Entonces miren que ahí utilizamos ¿cuántos argumentos de esa función? Solo dos, el rango y el criterio, ¿cierto? Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide el total de ventas de febrero que sean iguales a 15. Prueben ustedes a hacer ese, a ver, total de ventas de febrero iguales a 15. Háganlo ustedes, les voy a dejar aquí la muestra del anterior por si les sirve de pronto de algo. Se la voy a poner. Vamos a ver cuánto daba, vamos a ver cómo la hicieron. Díganme ustedes cómo la hicieron. Igual sumar punto sí, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? Muy bien, las de febrero. Eso Ana. Punto y coma. ¿Qué sigue Ana? Entre comillas, igual que 15. Y listo, ya. Enter. ¿Cuánto da? 30. ¿Cuántos 15 hay en febrero? Tenemos 2 15. 15 más 15, 30. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahí están las ventas de febrero iguales a 15. Ahí se los pongo para que lo revisen, a ver a quién le dio diferente, a quién no le dio. ¿Verdad?
Bueno, esta otra le pedía el total de ventas de Gómez menores a 10. Entonces, igual, sumar, punto sí. Nos están diciendo que las ventas de Gómez. ¿Cuáles son las ventas de Gómez? ¿En cuál rango están las ventas de Gómez? Horizontal. Horizontal, ¿cierto? ¿Dónde? Mire que aquí está Gómez. Entonces vamos a coger todas las ventas de Gómez. Aquí están. Enero, febrero y marzo, ¿cierto? Ahí está el rango. Punto y coma. ¿Cuál es la condición para que se haga la suma? Menores a 10, ¿cierto? Entonces, entre comillas, menor que 10. Ahí está. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar todas estas ventas de Gómez, pero que sean menores que 10. Las que no sean menores que 10, él no las va a sumar. ¿Cuánto les dio? 11. ¿Cuántas hay menores que 10? El 5 y el 6, ¿cierto? 5 más 6, 11, casi siempre es 11, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vayan pensando la última. El total de ventas de enero de Soto. De enero de Soto. Sí, ya. ¿Cuántas de estas suman las de Soto en enero? Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Bueno, les voy a dar una pista. Aquí vamos a necesitar utilizar los tres argumentos de la función. ¿Cuáles son los tres argumentos de la función? ¿Cierto? Entonces, sería igual sumar sí. Igual sumar sí. ¿Cierto? Lo primero es el rango. El rango es donde nosotros vamos a buscar la condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Que las ventas sean ¿de quién? De Soto, ¿cierto? Si tenemos que ir a buscar a Soto, ¿en dónde vamos a ir a buscar a Soto? En el listado de los empleados. Todo este listado de los empleados. ¿Cierto? Entonces recordemos, el rango es donde está toda la información, donde nosotros vamos a ir a buscar el criterio, donde vamos a buscar la condición. ¿Y la condición quién va a ser? Soto. ¿Cierto? Entonces el rango van a ser todos los empleados. Punto y coma, sigue el criterio es la condición. ¿A quién tenemos que ir a buscar en ese rango? A Soto. Entonces, simplemente escribimos entre comillas Soto. Entre comillas Soto. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Va a ir a buscar en ese listado a ver a dónde está Soto. ¿Cierto? Eso es lo que va a ir a hacer Excel. Hasta ahí, él lo va a ir y lo va a buscar, pero todavía no va a hacer ninguna suma. Entonces, punto y coma. Aquí sí necesitamos el tercer argumento. ¿Cuál es el tercer argumento? Rango de suma. El rango de suma es lo que nosotros queremos que él sume. Cuando encuentre a Soto, ¿qué queremos que sume el de Soto? ¿Enero, febrero o marzo? Entonces seleccionamos los de enero. Entonces, donde le encuentre a Soto, me va a sumar lo de enero. Siguiente, teníamos como. Y le damos Enter. ¿Cuánto nos dio? Dijo que no. 14, muy bien. Entonces miren, aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 11 de Soto. Entre esos dos nos da 14. Aquí se las pongo de nuevo para que la revisen a los que no les dio. Bueno, en la hoja 2 nos están pidiendo calcule el total de gastos de las personas que pertenecen a Movistar. Tenemos un listado de unas personas, aquí dice la ocupación de las personas, en qué ciudad viven, qué empresa de telefonía utilizan y cuánto es el gasto telefónico que tienen al mes o a la semana. Nos están pidiendo, calcule el total de gastos de personas que pertenecen a Movistar. Entonces vamos a decir a él que busque acá todos los de Movistar y que me sumen todos los de Movistar cuánto gastan, ¿cierto? Entonces empezamos con igual, sumar, sí. ¿Cuál es el rango? La empresa. La empresa, muy bien, el rango es la empresa. El rango es la empresa. ¿Por qué el rango es la empresa? Porque en ese rango es donde tenemos que ir a buscar a Movistar, ¿cierto?
Y los de Movistar no están en el nombre, no está en la ocupación, no está en ciudad, no está en gasto, está en empresa, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar el ejercicio siempre partiendo desde cuál es la condición, para yo poder saber dónde voy a ir a buscar, cuál va a ser el rango, ¿cierto? Entonces, ese es el rango, punto y coma. Ahora el criterio, ¿cuál es la condición? El criterio es la condición, ¿cuál es? No, los gastos. No, Movistar. Lo que vamos a venir a buscar acá es a Movistar. Movistar entre comillas. Y ya ahora sería la cosa. Muy bien. Movistar, punto y coma. Ahora pasamos al rango suma. Cuando yo encuentre a los que sean de Movistar, ¿el qué cosa es la que tiene que sumar? Los gastos telefónicos. Entonces, seleccionamos los gastos telefónicos. Ahí está, listo. Rango de criterios es la empresa. En esa empresa voy a venir a buscar ¿a quién? A Movistar. Y los que encuentre en Movistar les va a sumar el gasto telefónico. Y enter. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 48.000. ¿A ustedes les dio también 48.000? Listo, muy bien. Hagan el que sigue ustedes solitos. Yo les voy a dejar este como muestra para que lo vayan viendo mientras hacen el otro. El otro que les dice, a veces lo voy a leer primero. El total de gastos de las personas que viven en Segovia. Ah, está muy fácil. Está muy fácil. Bueno, les dio 95.000 la de las personas que viven en Segovia. Vamos a ver, cuéntenme cómo la hicieron. Igual, sumar sí, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? La ciudad, muy bien Ana, la ciudad. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿A quién vamos a buscar en esa ciudad? A Segovia, muy bien, entre comillas, Segovia. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? Cuando encontremos a Segovia, ¿qué vamos a sumar? El gasto. Perfecto. Entonces seleccionamos todo el gasto telefónico. ¿Qué nos falta ahí? Enter. A mí me dio 95.000 y a ustedes. Perfecto, la tenían buena. Oh, ya la cogieron. Hagan la que sigue. El gasto de las personas que son ingenieros. ¿Cuánto suman lo de los ingenieros? Solo los ingenieros. Bueno, ¿cuánto les dio la de las personas que son ingenieros? 67.000. Entonces, igual, dígame cómo le hicieron. Sumar, sí. ¿Cuál es el rango? La ocupación, muy bien, porque ahí es donde están los ingenieros, que es lo que vamos a buscar, ¿cierto? Punto y coma. ¿A quién vamos a buscar? El criterio. Entonces, entre comillas, ingeniero. ¿Ingeniero o ingenieros? ¿Cierto? Mire que acá dice, en la pregunta dice ingenieros. Si usted lo escribe ingeniero, ¿cierto? Si lo escribimos con ese ingeniero, no nos va a salir, porque miren que en la base de datos está como. Está ingeniero en singular, sin la S, ¿cierto? Ténganlo en cuenta. Cerramos comillas, punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? ¿Cuál es el rango de suma? Los gastos, muy bien. Es 67.000, ¿cierto? Muy bien. Bueno, aquí veo que hay muchos pegados en esta, por aquí los que ya estaban avanzando. Dice, calcule el total de gastos de las personas cuyo nombre termine con O. Debemos tener en cuenta algo. Nos está diciendo que el nombre termine con O, no el apellido. Si fuera el apellido, por aquí estaba Soto y ¿quién más? Ya, ¿cierto? Pero nos están diciendo que el nombre está Arturo, está Leonardo y está Ricardo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a él en esa condición que solamente me busque, solo me tenga en cuenta a los que el nombre termine en O, a los demás no? Recordemos que en una clase anterior vimos que podíamos utilizar unos asteriscos como criterios completos, ¿cierto? Para acomodarnos a criterio incompleto y no tener que escribir toda una palabra completa o algo así. Entonces, por ejemplo, si poníamos un asterisco y una letra, digamos que una A,
¿Qué le estamos diciendo hacer en este caso? Una palabra que termine en A, ¿cierto? Si le ponemos una A y un asterisco, ¿qué le estamos diciendo? Una palabra que empiece con A, ¿cierto? Si le ponemos un asterisco, una A y un asterisco, ¿qué le estamos diciendo? Que contenga una A, ¿cierto? Que contenga una A en cualquier parte de la palabra, ¿cierto? Puede estar al principio, al final, en el medio, pero que contenga una A. En este caso nos están diciendo que tiene que terminar el nombre en la A, o sea que según eso pondríamos el nombre, el nombre y la O, ¿cierto? Si lo ponemos así, creeríamos que va muy bien, pero nos tendría en cuenta de esta manera, nos tendría en cuenta solamente a este. ¿Por qué? Porque lo último que hay es una O, ¿cierto? Solamente nos tendría en cuenta este. Entonces tenemos que cambiarle ahí un poquito y jugar con él. Le queremos decir que no tenga en cuenta lo último, sino que antes de esto último hay otra cosa. Queremos que tenga en cuenta a este y que después de este aquí hay algo y que después de este algo hay otra palabra. ¿Cierto? Lo comprendemos. Vamos a ver. Entonces, aquí le estamos diciendo que el nombre termine en O. Después de ese nombre, ¿qué tiene que haber? Un espacio. Y después de ese espacio, otra palabra, ¿cierto? Otro asterisco. Entonces, si le decimos de esta manera, ya le estamos diciendo que va a haber una palabra que termina en O. Después de esa palabra va a haber un espacio y otra palabra. ¿Qué otra palabra? Cualquiera, ¿cierto? Así nos debería funcionar. Ensayen a ver qué tal. Ahí les di el truco. Prueben a ver. Bueno, entonces la de la O, ¿cómo era? Entonces era muy sencilla. Igual sumar sí, ¿cierto? Sumar sí. Nos dice el total de gastos de las personas cuyo nombre termina en O, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rango? Si vamos a buscar las personas que terminen en O, ¿en dónde las vamos a buscar? El nombre, en ocupación, en ciudad o en empresa. El nombre, ¿cierto? Nombre. Punto y coma. Ahora me están diciendo el criterio, o sea, la condición. ¿Cuál es la condición? Que terminen en O, ¿cierto? El nombre, no el apellido, sino el nombre. Entonces, para decirle a Excel que el nombre termine en O, vamos a poner asterisco O, ¿cierto? Entonces, esto sería que el nombre termine en O. Si lo dejamos así, entonces nos va a encontrar que una palabra que termine en O, Soto, ¿cierto? Entonces, como les decía ahora, no lo podemos dejar así. Tenemos que ponerle que después de ese nombre que hay, un espacio y otra palabra, o sea, un espacio y otro asterisco. Entonces, una palabra que termina en O, después de esa palabra que haya un espacio y después que haya un asterisco, ¿cierto? Ahí ya le estamos diciendo eso, un nombre que termina en O, un espacio y después un apellido. Cierro comillas, punto y coma. Ahora pasamos al rango suma. ¿Qué es lo que hay que sumar cuando encuentre los que terminan en O? El gasto telefónico, selecciono el gasto telefónico y listo, enter. Me dice que da 88.500, ¿cierto? 88.500 las personas cuyo nombre termine en O. Ahora me preguntan el total de gastos de las personas cuyo apellido termine con Z. Esa está más fácil. Acuérdense de esto. ¿Cómo le vamos a decir que termine con Z? ¿Cómo? La primera, muy bien, Yolive. Asterisco Z. Ya, no necesitamos decirle nada más. Asterisco Z, ya le estamos diciendo que termine con Z. Recordemos, el asterisco nos representa de aquí hacia acá cualquier cantidad de cosas. Puede ser una palabra, dos palabras, tres palabras, cualquier cantidad de palabras, pero que al final la última tenga una Z. Háganla a ver cuánto les da, me dicen cuánto les dio.
¿Cuánto te dio? 135. 135. ¿A quién más le dio 135? Muy bien. ¿Cómo la hicieron? Cuéntenme a ver. Igual sumar sí. Muy bien. ¿Cuál es el rango? Las personas, ¿cierto? Los nombres. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio para la condición? Abro comillas. Muy bien, Ana. Cierra comillas. Cierro comillas. Punto y coma. Y el gasto telefónico. Muy bien, Ana. Felicitaciones. Ya Ana la tiene dominada ya. Muy bien. Aquí se la voy a dar la de la Z para pasteleo. Un momentico mientras la terminan de hacer. Bueno, vamos entonces a la siguiente hoja. A sumar sí 3. En esta hoja nos encontramos un listado de unas personas, un destino de unas llamadas y un valor de las llamadas. Aquí en el apartado nos están diciendo que calculemos el valor total de las llamadas que hizo Jorge. Por aquí está Jorge, por aquí está Jorge, por aquí está Jorge. Necesitamos que él nos sume solamente las de Jorge. Eso está muy fácil, ¿cierto? Ahora vamos a hacerla de una vez todos juntos. Entonces, igual. Espere que me metí donde no era. Muy chiquito, ahora muy grande. Igual, es que eso está loco, ¿no? Está escribiendo donde no es. Le doy clic en un lado y se me va para otro. Le chispoteó. Yo me cambio de hoja y regreso a ver. Ahora sí. Igual. La puse en otro lado. Vamos a hacerla ahí. Me manda solo. Igual, sumar sí. ¿Cuál es el rango? Me está diciendo la condición que las llamadas que hizo Jorge. Entonces, ¿cuál es el rango? Muy bien, porque aquí es donde él va a buscar a Jorge, ¿cierto? Entonces, aquí lo ponemos. El emisor, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, en este listado, ¿a quién es que tenemos que buscar? Pues entre comillas, Jorge y cierro comillas. Punto y coma. Ahora el rango de suma. ¿Qué queremos que se sume cuando encuentre a Jorge? El valor de las llamadas. Entonces selecciono el valor de las llamadas. Y enter. Y nos debió haber dado 3.500. A todos les dio 3.500. Las chicas super poderosas de por ahí atrás. Te las pongo un momentico. Ahí está, ahí está. La otra, vayan leyendo la otra, vayan pensando la otra vez. Ya la has leído y releído y no te cuadra. Vamos a ver. Tampoco. Ya la risita de Franceli es sospechosa. Ahora está dura dentro de la que sigue. ¿O ya la hizo? Pero la risita sospechosa. Tampoco le dio. Y nada. Vemos que esta chica termina en esta. Ya ahora sí están en la de esta. Bueno, entonces vamos para la otra. La otra nos está diciendo, calcule el valor de las llamadas internacionales mayores a 200. O sea que aquí estamos teniendo, a 2000, perdón, a 2000. Aquí estamos teniendo dos condiciones, ¿cierto? Ya había notado que eran dos condiciones. La primera condición es que sean llamadas internacionales. Y la segunda condición es que sean mayor que 2000, ¿cierto? Entonces miren, dos condiciones. Pero resulta y sucede que la función sumar sí solamente nos permite poner una sola condición. Entonces, para resolver esta, vamos a tener que llamar a una prima de la función sumar sí. Esa sí es más cachezudita. Se llama la función sumar sí conjunto. ¿Qué significa la palabra conjunto? Significa que puede tener varias cosas, o sea que vamos a tener varias condiciones, varios criterios, varias cosas, ¿cierto? Varios rangos.
Entonces, aquí ya no vamos a llamar a función sí, sumar sí, sino sumar sí conjunto. Entonces, igual, sumar sí, punto conjunto. Ahí nos aparecía al ladito, ¿cierto? Entonces, vamos a aprender a utilizar esta. Ventajas y desventajas. Listo. No, más bien ventajas. Ventajas. Nos permite poner todas las condiciones que queramos, ¿cierto? En cuanto al funcionamiento, vamos a encontrar una pequeña diferencia. ¿Cuál diferencia? En los argumentos. Miremos. El primer argumento que nos pide, ¿cuál es? El rango de suma, ¿cierto? La función sumar sí nos pedía primero, era el rango, el criterio y de último el rango de suma. En este caso funciona al revés. Nos dice, primero escoja lo que usted va a sumar y después ponga las condiciones. Mientras que en la otra, primero poníamos la condición y después escogíamos dónde queríamos que se hiciera la suma. En esta al contrario. Primero le decimos qué es lo que se va a sumar. Entonces, por eso nos está preguntando aquí primero el rango de suma. Entonces, ¿cuál será el rango de suma? Vamos a leer el ejercicio. Calcule el valor de las llamadas internacionales mayores a 200. ¿Qué es lo que tenemos que sumar? El valor. Entonces, seleccionemos todos los del valor. Todos los del valor. No se queden atrasados. Sumar sí conjunto y seleccionamos el rango de suma, que sería en este caso el valor. Ahí es donde se hace la suma, ¿cierto? Punto y coma. Vamos a ver, ¿qué nos está pidiendo? Rango de criterio 1. Rango de criterio 1, o sea, el rango de criterio es donde vamos a poner la primera condición. ¿La primera condición cuál era? Exactamente, que fuera internacional, o sea, que va a ser el destino. Entonces seleccionamos el destino. Ese va a ser el rango de criterio 1. Ahí es donde vamos a buscar esa primera condición. En el destino, ¿cierto? Punto y coma. Ahora el criterio 1. ¿Qué vamos a ir a buscar en ese rango de criterio 1? Internacional, entre comillas. Muy bien. Internacional. Aquí tengan muy en cuenta algo. Aquí en la pregunta dice llamadas internacionales. Y en la tabla dice internacional. Entonces, ¿cuál tenemos que escribir? ¿Internacionales o internacional? Muy bien, internacional, entre comillas. Entonces, hasta ahí ya le pusimos el rango de suma y le pusimos la primera condición, ¿cierto? ¿Qué va a hacer él? Va a buscar en este listado los que sean internacional, ¿cierto? Los que sean internacional los va a sumar, pero necesitamos ponerle otra condición. Entonces vamos a poner punto y coma. Abre comillas. Punto y coma. Todavía no comillas. Primero leamos qué nos preguntó. ¿Rango qué? Nos está preguntando cuál es el rango del criterio 2. O sea, en cuál rango él va a buscar la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Mayor que 2000. ¿Y en cuál rango él va a buscar los que sean mayores que 2000? Muy bien, en valor. Entonces seleccionamos valor. Profe, pero es que valor ya lo habíamos seleccionado ahorita. No importa. No importa. En este caso va a ser el rango de suma, pero también va a ser parte de una de las condiciones, de uno de los criterios. Entonces no importa que el valor ya lo hayamos escogido ahora. Desde C2 hasta C19. Punto y coma. Ahora sí, el criterio 2. ¿Cuál es la segunda condición ahora sí? Mayor que 2000. Entonces, entre comillas, mayor que 2000. Y cerramos las comillas. Y enter. Nos debió haber dado 8710. ¿Sí? Entonces, mirándola más despacio y con las gafas bien puestas, dice sumarse y conjunto. Entonces tenemos lo primero que es el rango de suma, o sea, lo que vamos a sumar, ¿cierto? Después tenemos que el primer rango donde vamos a buscar la primera condición, ¿cierto? El rango de criterio 1. Y la primera condición que es internacional, que la vamos a buscar en este primer rango de criterio, ¿cierto? Después tenemos el rango de criterio 2.
que es donde vamos a buscar la segunda condición. Y la segunda condición es que sea mayor que 2000. Y listo, ahí está. ¿No te dio? Revísela a ver a quién no le ha dado. ¿A ustedes sí les dio por este lado? Sí, muy bien. 8710. ¿Cuánto les dio la otra? 2270 les dio la siguiente. Vamos a ver si daba. Esta dice, calcule el valor de las llamadas nacionales menores a 500. ¿Cómo la hicieron? Díganmelo ustedes a ver. ¿Quién me la va a decir? Sumar sí conjunto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el rango de suma, Ana? El rango de suma, el valor. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, Ana, ¿qué sigue? Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el rango del criterio 1? El destino. El destino. Vamos a ver, Ana, ¿qué sigue? Muy bien. ¿Cuál es el criterio 1? ¿Cuál es la primera condición? Lo que vamos a buscar en ese destino. Nacional. Entre comillas, nacional. Cierro comillas. ¿Cierto? Punto y coma. Ahora nos está preguntando el rango del criterio 2, o sea, donde vamos a buscar la segunda condición. ¿Cuál es? Nuevamente el valor. Nuevamente el valor. Muy bien, Ana. Después de eso, punto y coma y sigue el criterio 2, la segunda condición. ¿Cuál es? Muy bien, entre comillas, menor que 500. Ah, no, Ana está volando ya. ¿Cierto? ¿Qué falta ahí? Ah, enter. 2270 debía darles esta última. Aquí se la voy a poner para que revisen si a alguno le dio diferente. ¿Cómo así, una Estela? ¿Pero qué es eso? Vamos a pasar a la hoja 4, SS4. Esta está más fácil, esta sí no necesitan ayuda. Eso, muy bien. Esta es sumar sí la sencilla, no es con conjunto, sino la sencilla. ¿Qué nos dice? Que sumemos las ventas de la región del norte. Entonces, buscar acá, región, que sea del norte y sumar el monto. Ahora los que se han pagado en efectivo. Aquí sería el criterio y la condición, efectivo y medio, ¿cierto? Sumar los montos de venta al detalle. Aquí sería entonces el rango, ¿cierto? Y la condición sería de detalle. Ahí está, esa está muy fácil, es la sencilla. En esta, sumar los montos de venta al detalle. Véalo, aquí está. Entonces, ¿cuál sería el rango? Sería este. ¿Y cuál sería el criterio? Detalle. Vamos a hacer la primera a ver cuánto le dio. Entonces, igual, sumar, sí, ¿cierto? Esa sencilla. Dice, sumar montos de venta de regiones del norte. Entonces, ¿cuál es el rango? Región, muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿A quién vamos a buscar en la región? Entre comillas, norte. Muy bien. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? Cuando encontremos norte, ¿qué es lo que tenemos que sumar? El monto. Perfecto. Y enter. 2.515.000 les dio ese del norte. Sí, muy bien. Se las pongo que revisen. Entonces en esta vamos a sumar los montos de venta en efectivo. Entonces sería igual, sumar, sí. ¿Cuál es el rango? ¿Dónde vamos a buscar la palabra efectivo? ¿En cuál columna? En el medio, ¿cierto? Entonces este va a ser el rango. Punto y coma. Ahora, en esa columna, ¿qué palabra vamos a buscar? Efectivo, ¿cierto? Efectivo. Cerramos comillas. Punto y coma. Y cuando encontremos efectivo, ¿qué vamos a sumar? El monto, exactamente. Y nos da 3.015.000.
¿Sí les dio eso? Sí, muy bien. Se las voy a poner otra vez la fórmula para que revisen a ver si no les dio. Sumar los montos de ventas al detalle, ¿cierto? Pues igual, sumar sí. Sumar sí. ¿Cuál es el rango? ¿Dónde encontramos la palabra detalle? ¿En cuál columna? En ventas, ¿cierto? En ventas, ese va a ser el rango. Punto y coma. ¿Cuál es la palabra que tenemos que buscar? ¿Detalle o detalles? Detalle, ¿cierto? Entre comillas. Punto y coma. Cuando la encontremos, ¿qué tenemos que sumar? El monto. El monto. Y listo, enter. 4.100.000. ¿Todo les dio 4.100.000? Muy bien. Bueno, en la siguiente hoja, ¿no le dio? Ahí las pongo pues un momentico. Bueno, en la hoja siguiente nos encontramos ejercicios muy similares al anterior, a los anteriores. Tenemos una base de datos de unos vendedores, un año, unos productos, la cantidad de ventas, comisión, unidades y en qué región trabajan. Nos preguntan que cuál es el total de venta de los catálogos. Por aquí nos dicen que unos venden libros, revistas, catálogos, ¿cierto? ¿Cuánto es el total de ventas solamente de los catálogos? Tengan en cuenta que la palabra catálogos tiene ¿qué? Tiene una tilde en la A, ¿cierto? Entonces tienen que incluir esa tilde para que les pueda buscar la palabra correctamente. ¿Listo? Tienen que ponerla. ¿Cómo se pone la tilde? La tecla que está después de la letra P. Usted presiona primero la tilde y no sale nada, pero después presiona la A y ya va a salir la A con la tilde. Bueno, entonces, está sencilla, vamos a hacerla igual. Sumar punto C, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? El rango en los productos, muy bien. El rango es el listado de los productos. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? En ese listado de productos, ¿cuál producto necesitamos buscar? Los catálogos. Entonces, entre comillas, catálogos. Recuerden que es con la tilde. Los catálogos. Los catálogos. Punto y coma. Y por último, el rango de suma. Cuando encuentre esos catálogos, ¿qué tiene que sumar? ¿Qué tenemos que sumar? Las ventas, ¿cierto? Miren que aquí hay varias cosas que podrían sumar. Las ventas, la comisión o las unidades. En este caso son las ventas. A mí me dio 1.278.000. ¿Y ustedes? ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí. 1.278.000. Las pongo otra vez. Ahí se las puse, vean. Bueno. Ahora, la que sigue dice total de ventas de los libros. Esta está muy similar, ¿cierto? Está muy similar a esa otra. Entonces sería igual, sumar sí. ¿El rango cuál es? Los productos. Desde el primero, desde acá. Rango en los productos. Listo. Punto y coma. ¿El criterio cuál es? ¿Cuál es la condición? ¿A quién vamos a buscar? Libros. Cierro comillas, ¿cierto? Libros entre comillas. Punto y coma. ¿Y el rango de suma cuál es? Me están pidiendo el total de ventas. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Las ventas. Otra vez, las ventas. Y me debió haber dado, me dio 1.209.000. ¿Cuánto le dio a ustedes? Exactamente.
Vamos a hacer entonces la otra. Total de venta, vendedores que termine en H. Entonces, igual, sumar, sí, ¿cierto? ¿El rango cuál va a ser? Los vendedores. Muy bien, los vendedores. El rango va a ser los vendedores. Punto y coma. El criterio, la condición, miren lo que dice. Vendedores cuyo nombre termine en H. Entonces, asterisco. Eso, comillas. ¿Qué más? Asterisco. H. Espacio. Asterisco. Muy bien, ahí le estamos diciendo primero una palabra que termina en H, después de esa palabra un espacio y otra palabra, el apellido. Punto y coma, ¿cierto? Ahora el rango de suma me está pidiendo las ventas. Perfecto, entonces seleccionamos el listado de las ventas. Y enter, ahí tenemos 248.000 les dio. Muy bien. A la fórmula I. Bueno, la otra dice, total de unidades de los vendedores cuyo apellido comience con S. Que el apellido comience con S. Entonces vamos a ver cómo nos sale esta. Igual, sumar, punto sí. ¿El rango cuál es? Los vendedores. Rango son los vendedores. Punto y coma. El criterio, o sea, el criterio es la condición. La condición es que el apellido comience con S, ¿cierto? Antes del apellido, ¿qué hay? No. Que haya el nombre, ¿cierto? Antes del apellido está el nombre. Después del nombre, ¿qué hay? Un espacio. Después del espacio, ¿qué hay? El apellido que necesitamos que comience con S. O sea, un apellido que comienza con S. Ay, faltaron las comillas, claro. Perdón. Las comillas, entonces ahí quedó nombre, después del nombre un espacio, después la S y después el asterisco. Y cerramos comillas, ¿cierto? Punto y coma. Y el rango de suma, ¿qué tenemos que sumar? Las unidades. Total de unidades. Aquí ya no son ventas, sino las unidades. Véalas por acá. Y vamos a ver cuánto da. Me dio 156, ¿y a ustedes? Muy bien, excelente. 156. Bueno, vamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja se llama concatenar. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unir textos. Unir un texto con otro, combinarlos, pegarlos, ¿cierto? En este caso tenemos acá un ejercicio donde está primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, y tenemos al final una columna que se llama nombre completo. Acá en esta columna debemos poner todos estos datos concatenados, o sea, pegados, unidos en una sola celda, ¿cierto? O sea, que ya no diga María, Eugenia, Ruiz, Gaviria, sino todo junto en una sola celda. Entonces, concatenar es muy sencillo. Y vamos a utilizar la función concatenar. Entonces vamos a poner igual, no sé qué, igual concatenar. Vamos a escribir la palabra concatenar y nos va a aparecer esa función. La vamos a seleccionar. Listo, concatenar. Concateque, ya está con el chapulín. Concatenar, ¿cierto? Ahora, nos va diciendo paso a paso esa función qué es lo que tenemos que ir poniendo. ¿Qué es lo primero que va? ¿Y cuál será el texto 1? María, ¿cierto? Para pasar al texto 2, ¿qué tenemos que poner siempre? Punto y coma. Ahora, ¿qué nos está preguntando? Hola. Dime.
Ya vamos para allá, aguántate. Entonces después sigue el texto 2, ¿cierto? El texto 2, ¿cuál sería? Sería el segundo nombre, ¿cierto? Pero si ponemos así como texto 2 el segundo nombre, nos va a quedar pegado. Miren, pongo punto y coma, el tercero, punto y coma, el cuarto y enter y me va a dar el resultado, pero me va a salir pegado, ¿cierto? Entonces, para que no nos quede pegado, ¿qué tenemos que hacer? Es el ahí que hizo lo que le pedimos, que pegara eso. Nosotros en algún momento le dijimos que pusiera espacio. No, cierto que no le dijimos, entonces no lo va a poner. Gol, empate. Entonces, vamos a poner los espacios. Voy a volver a borrar. Es antes y después. Sí, después del primer texto, vamos a poner comillas, un espacio y comillas. Punto y coma. Entonces, ¿cómo nos quedó? Comillas, espacio, comillas. ¿Qué va dentro de las comillas? El espacio. O sea, le estamos agregando ahí un espacio en ese intermedio. Entonces, A6, punto y coma, comillas, espacio, comillas. Listo, punto y coma. Ahora que sigue el texto 3. ¿Cuál va a ser el texto siguiente? El segundo nombre. Seleccionamos el segundo nombre, o sea, que sería B6, ¿cierto? Después del segundo nombre, ¿qué tiene que ir? Otro espacio, ¿cierto? Entonces ponemos punto y coma, comillas, un espacio y las comillas. Entonces dentro de las comillas ponemos el espacio, ¿cierto? Punto y coma, la repetición de la repetidera. ¿Qué va después de esto? El apellido, Ruiz, ¿cierto? ¿Qué seguiría? Punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y el segundo apellido, y enter. Ahí ya nos va a salir separado María Eugenia Ruiz Gaviria. Ahí quedó. Entonces, eso es concatenar, es unir textos. Cuando tenemos que poner espacios en esos textos, tenemos que agregarlos dentro de la fórmula, porque ese no lo agrega solo, tenemos que agregarlo nosotros. ¿Listo? Ajá. Ya ahí arrastran la fórmula a los demás y ya se hacen los demás automáticamente. Lo cierran y no le den en guardar para que quede ahí disponible para los otros.